Un tema importante para la preparación de información financiera o información contable es el marco conceptual. El marco conceptual para la preparación de información eh, sirve, en Argentina está incorporado dentro de lo que se denomina Resolución Técnica 16, en normativa internacional se encuentra en un documento separado que se llama marco conceptual. Eh, Identifica las cuestiones clave de la norma, eh, establece ciertos postulados para el desarrollo de normas. Uno podría, pero no es así, podría decir que es como una constitución y de ahí decantan las leyes que serían las normas. No es así, pero dentro de esto se incorporan como el conjunto de temas principales que van a guiar la preparación de normas. Es decir, que acá hay un concepto de activo en marco conceptual y luego cada norma debería vincularse con ese concepto activo, no debería ir en conflicto, ¿no? Facilitar la comprensión. eh, Pensemos que la mayoría de los usuarios de estados contables, acreedores o inversores, quizás no saben mucho de contabilidad. Y lo que permite el marco conceptual es que alguien que no sepa de contabilidad, por lo menos pueda llevarse una idea de los temas principales de la contabilidad. ¿Por qué? Porque, a ver, para nosotros es muy natural hablar de activo, pero fuera de nuestra disciplina, el concepto de activo no existe, o sea, es otra cosa. No es nosotros un elemento controlado por el ente, por un hecho pasado que va a generar beneficios económicos en el futuro. Activo, uno va a medicina y un principio activo es una cosa distinta, ¿no? Entonces, tenemos un lenguaje común y eso está en el marco. Entonces, el que lee un estado financiero y no sabe de contabilidad debería leer el marco. Y resolver temas no tratados porque tiene como grandes principios que me permiten afrontar tratamientos contables cuando no hay normas. Pensemos que muchas veces puede no haber normas contables que tratan un tema. Para lo que es el marco conceptual, les sugiero bajar el documento de la bibliografía y leer. Son documentos relativamente breves y son muy importantes para esta materia. El marco conceptual del RT16 y el marco conceptual del DIABIT, ¿no? Van a ver que en general los marcos conceptuales abordan algunas definiciones, los objetivos de los estados financieros, o sea, para qué sirven, algunas cuestiones de reconocimiento y medición de los elementos activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y los requisitos de la información, tema clave también para entender este tema de la utilidad. ¿A qué me refiero con requisitos de la información? Bueno, hay distintas maneras de aglutinarlos. En términos teóricos se suele usar esta metodología para profundizar en cada uno de los conceptos. Obviamente les pido que lean el material, yo no voy a desarrollar cada una de las características. Lo que sí voy a decir en general que eh, lo que se pretende con los requisitos de la información o las características cualitativas, también llamado de esa manera, es asegurar o por lo menos dar un conjunto de requisitos o de características o de cualidades que, que uno tiene que dar por seguro que la información que está presente en los estados financieros la respeta. Es decir, es muy difícil que la información contable sea útil para todos, porque le debería preguntar a cada uno qué quiere. Pero, en vez de eso, una manera es establecer, bueno, cuáles son, qué características tiene que tener la información que esté adentro. Entonces, el usuario dice, bueno, por ahí esto no es lo que quiero, pero yo lo que le aseguro al usuario es que lo que está acá adentro cumple ciertas características. Por ejemplo, que la información es confiable si se aproxima a la realidad, si es verificable, que es sistemática, ¿no? Que siempre se prepara de la misma manera, que se puede comparar, que entre años las partidas, por ejemplo, no voy a encontrar bienes de uso valorado a costo y el año anterior valuados a valores corrientes, que es comprensible. Bueno, una serie de características. Estos en términos teóricos son características genéricas. Después verán que cada marco elige cuáles prioriza, ¿no? Pero bueno, los remito a la lectura de la bibliografía para poder comprender cada una de las características. Otro de los puntos que trata el marco conceptual, en el caso del RT6 de la Argentina, es los elementos integrantes de los estados contables, ¿no? Y cuando hablamos de elementos, hablamos de activos pasivos, patrimonio y participación no controladora. Esto lo vamos a ver en consolidación, pero fíjense que me estoy posicionando en estado de situación patrimonial, ¿no? Activo, pasivo, y acá aparece algo que es la participación no controladora y el patrimonio neto. Lo veremos cuando veamos consolidación, pero por lo pronto son la inversión y la financiación, son los elementos, y
repito algo que yo dije hoy, ¿no? El activo son los elementos controlados por el ente que van a generar beneficios económicos. Esa es la definición vigente, y ya vigente hace muchos años, de lo que es el concepto. No importa quién es el dueño del activo, sino lo que importa es el control, ¿no? En cuanto a la evolución del patrimonio, que es este grupo, aparecen especialmente lo más relevante en este punto: ingresos, gastos, ganancias y pérdidas. Ingresos y gastos son flujos que se relacionan entre sí, por ejemplo, las ventas y los costos, mientras que las ganancias y pérdidas no tienen flujos contrarios. Es decir, vendí, tengo un costo, ingreso, gasto. Vendí, pago alquileres, tengo un gasto de comercialización, X, está vinculado con la venta. Mientras que un resultado por tenencia positivo es una ganancia, un siniestro es una pérdida, una donación recibida es una ganancia. Fíjense que no hay un flujo contrario, ¿no? A eso se refiere ganancia y pérdida. Y después la variación de recursos, la evolución financiera, fíjense, evolución patrimonial y financiera, y acá es como que se prioriza partidas en donde el criterio de lo devengado es central, es decir, reconocer la operación a partir de la existencia del hecho generador, ¿no? Reconozco la venta independientemente de la cobranza. Y después también la información contable, la información financiera, establece hoy un conjunto de datos vinculados con la evolución financiera, que tiene que ver con el criterio de lo percibido, ¿no? Esto de decir, bueno, yo soy acreedor y la verdad que si bien me interesa que la empresa gane plata, resultado de vengado, me interesa saber cómo lo cobra, financiero o percibido. Dentro del marco conceptual, en Argentina aparece también el punto de la unidad de medida, está identificado con el capítulo en cuestión, y habla de que los estados contables deben expresarse en moneda homogénea. Durante varios años en Argentina, más allá de que la norma siempre dijo esto, no estuvimos ajustando por inflación. Por eso, cuando yo digo la norma es una construcción política, debe entenderse en este contexto. La norma no siempre muestra la mejor contabilidad, sino quizás la contabilidad posible, ¿no? Pero bueno, el modelo contable y la ley de sociedades, la Ley General de Sociedades también establece lo mismo. Los estados contables, estados financieros, tienen que establecerse, tienen que prepararse y presentarse en moneda homogénea. Esto es, las partidas no monetarias las van a ajustar, las partidas monetarias ya están a valor de cierre, y si comparan 22 con 21, o el año que sea, contra el año anterior, ustedes van a tener, esta partida va a estar en moneda de este momento. Si no, no es comparable, ¿no? Moneda homogénea. Algo adicional que se incorpora dentro también de la RT16, ustedes recuerden que el modelo contable está integrado un modelo contable posible, lo vimos en la unidad 1, uno de todos los posibles. El modelo de la contabilidad patrimonial, que está bastante vinculado a la regulación, se integra por la unidad de medida, capital a mantener, criterio de medición, o criterio de evaluación, ¿no? Bien. Unidad de medida, homogénea o heterogénea. Ya vimos que la norma establece que hay que usar unidad de medida homogénea. Capital a mantener es el financiero, existe también el físico, pero es el financiero, por definición del marco conceptual. Y el criterio de medición, vimos que existen dos grandes alternativas, que son el costo y el valor corriente, y ahí tenemos valor corriente de entrada, de salida, o beneficios presentes, que sería el valor actual, ¿no? Como variaciones. Bueno, lo que hace esta norma es establecer, bueno, cómo aplicar, o en cada uno de los elementos, en los activos, el costo histórico, el costo de reposición, que sería el valor corriente de entrada, el valor neto realizable, que sería el valor corriente de salida, y el importe descontado de los flujos de fondos, sería el valor presente o el flujo descontado, ¿no? Fíjense que están los tres. Y también nos aparece algo que tiene que ver con una medición extraña, particular, que uno la ve cuando ve evaluación, y también la vuelvo a ver esta materia, que tiene que ver con el valor patrimonial proporcional, que aparece como una forma de medir, que está bien, porque es una manera de medir. Lo que pasa es que, ¿cuál es el criterio? En realidad, si yo estoy tomando un porcentaje del patrimonio de un ente, y ese patrimonio está constituido por mediciones a costo, ¿no? Caja,
bienes de uso a costo, está constituido por valores corrientes, inventario, y está constituido por valores futuros, por ejemplo, una inversión en un bono, claramente el patrimonio neto que estoy computando en ese valor patrimonial proporcional es de medición heterogénea, porque se integra con elementos heterogéneos. Bueno, pero aparece como una base de medición. De los pasivos, básicamente hablar sobre importe original, que sería, bueno, me prestaron 100, y en general esto va a ir devengando intereses. El costo de cancelación en un determinado momento, si bien hacia el cierre yo podré ir, quizás tengo que devolver 120, si yo hago un cierre intermedio, quizás el valor actual me da 110, el costo de cancelar ese pasivo. El importe descontado, que es ese valor actual, ¿no? Que tiene bastante que ver con esto. Y bueno, también porcentaje de participación. Los criterios de medición, según la resolución técnica 16, y esto es el modelo contable argentino, van a depender del destino más probable y la intención de cancelar esos pasivos. Destino más probable. Y bueno, si el destino del bien es ser vendido, y voy a emplearlo por valores corrientes, si el destino del bien es ser utilizado, y posiblemente el costo tenga mayor relevancia. Esto es en general, ¿no? Después, ustedes obviamente ya han visto en evaluación los distintos criterios de medición de las partidas. ¿Dónde encontramos todo esto presente? Bueno, vamos a encontrar la RT8, que es como la norma general de exposición a nivel local, ¿no? Es como el emblema de la exposición en normativa argentina, es la RT8, que trata normas comunes, los estados básicos y la información complementaria. Esto de estados contables básicos, 4 grupos, y la información complementaria, notas y anexos. Después veremos esto en detalle, ¿no? Estoy haciendo una presentación de qué integra la norma. Hay algunas cuestiones generales dentro de la RT8 sobre unidad de medida y criterio de medición también. La 9, que a diferencia de la anterior, lo que cambia es que estas son normas generales y estas son normas particulares para entes comerciales, industriales de servicio. Deja fuera, por ejemplo, por decir un punto importante para esta materia, las entidades sin fines de lucro, tienen una norma propia. Y fíjense que tiene casi la misma denominación, casi la misma estructura que la RT8, con modelos, y eso está estandarizado. La 11, sobre normas para entidades sin fines de lucro, fíjense que el estado de resultados, lo veremos después llegado el momento, pero se llama estado de recursos y gastos, ¿no? Porque las entidades sin fines de lucro no buscan el resultado. Bueno, en este link pueden descargar el conjunto de la normativa argentina, ¿no? Como para tener todas las denominadas resoluciones técnicas y consultarlas cuando sea necesario. ¿Qué otras normas tienen que ver con exposición? La RT36, que es un informe contable del segmento de la contabilidad social, como vimos en la unidad 1. Hay normas para entes cooperativos, normas para actividad agropecuaria, ¿no? Que esta incluye cuestiones de medición y de exposición. Normas, cuando veamos estados contables consolidados, que es un tema que se trata dentro de información complementaria, veremos que aparece esta normativa, que tiene que ver con lo que ustedes vieron con valor patrimonial proporcional, y la consolidación no es otra cosa que el reflejo en términos de exposición de un problema de medición que es el valor patrimonial proporcional. La 18, cuestiones de aplicación, ahí vamos a ver conversión, utilidad por acción, información por segmentos, 3 temas claves en exposición. Y bueno, estas normas que ya las comenté más en detalle anteriormente, pero estas son como todas las normas locales de exposición. Bueno, como vimos en esta primera presentación de esta unidad, vimos que las normas se pueden clasificar de acuerdo a distintos grupos, entendimos un poco en general cuál es el proceso de convergencia, de armonización, de unificación, qué pasa con las normas argentinas locales, ¿no? Vimos cómo se integra el marco conceptual y cuáles son los temas principalmente tratados en lo que sería la RT16 de marco conceptual. Luego profundizaremos oportunamente en normativa internacional en estos temas. Por ahora no es necesario, porque es algo bastante introductorio. En cada tema, luego en exposición, haremos ese comparativo entre normativa argentina e internacional. En cuanto a las normas de exposición, vimos que tratan las normas de exposición las resoluciones técnicas locales, y dejaremos estos puntos pendientes para
próximas clases a partir de temas que tengan más que ver. Y bueno, a medida que uno va profundizando en la preparación de un estado de resultados, puede hablar de la preparación de un estado de resultados en un contexto de fusión, por ejemplo, o la aplicación del método de la compra o el método de unificación de intereses. En cuanto a la bibliografía que les recomiendo leer, Contabilidad pasado, presente y futuro, y Follow Newton, cuestiones contables fundamentales, y contabilidad superior. Como siempre digo, Follow Newton puede tener cierta complejidad, es muy interesante para leerlo, pero bueno, tienen, en estos casos son material alternativo, pero bueno, obviamente recomiendo su lectura, ya que en algunos de los casos es bastante amena, porque son temas introductorios. Bueno, cualquier duda, consulta o comentario, tenemos el aula como para tratar de canalizarlo, nuestros encuentros sincrónicos, y si no, tienen mi correo electrónico como para que sigamos en contacto. Me despido de ustedes y les deseo una muy buena semana.